Porque a todos nos encanta cuidar nuestro arroz y frijoles, hay que tener mucho cuidado en el trabajo. 12 de cada 100 personas están sin trabajo en nuestro país. Pero ¿qué pasa cuando recibimos una llamada de alerta porque estamos llegando tarde al trabajo, o porque simplemente tenemos una relación con un compañero en la oficina, o porque se perdió un equipo y nos están responsabilizando a nosotros? Pues para abordar este tema hoy nos acompaña un experto, el abogado Alejandro Trejos, y también estaremos con muchos casos que nos trae nuestro compañero Sergio González desde la calle. Pues para hablar de todo esto ya empezamos con este tema, cuidar arroles y frijoles. Bueno, ahí teníamos a Sergio bien acompañado de tres mujeres, y también tres mujeres en la siguiente nota nos van a contar su historia, porque ellas estuvieron en peligro ese arrocito y frijol, como lo estamos diciendo, o sea, su trabajo, por una llamada de atención de su jefe. Estuvieron a punto de ser despedidas y ellas nos cuentan su historia. Ellas son mujeres trabajadoras, pero por algo que sucedió en su trabajo, la vida las cambió. Vamos a iniciar con Patricia. Dice ella que no tenía quien le cuidara al chiquito de minutos tarde. Entonces tenía que ir a dejar a mi hijo para que me lo cuidaran y llegué un toquecito tarde. Y yo le dije que por favor, que porque es que tenía que ir a dejar a mi hijo porque me lo tenían que cuidar y en ese momento no tenía que recurrir a quien me lo cuidara en ese momento para irlo a dejar. Según esta mujer, su jefe de ese momento le dijo que si la situación se repetía sería despedida. Ella prefirió dejar ese trabajo, pues asegura que 2 minutos no era nada. El otro caso es el de Carla. Dice que se llevó su buena regañada cuando su abuelita murió, hace ya algunos años. Ella faltó el día de los funerales y 2 días más. Cuando llegó a su trabajo, su jefe le dijo que todo se trataba de abandono laboral. Ella decidió buscar un nuevo trabajo por todas las complicaciones que había en el lugar. Mi patrón no comprendió, entonces me dijo que tenía que llevarle los documentos, todos los documentos, qué sé yo, el acta de función y todo eso, porque si no iba a tener problemas. Por cualquier cosa, por cualquier motivo, alguna circunstancia de emergencia, yo tenía que asistir a una cita médica con mi hija, o tenía que faltar por algún compromiso familiar debido a cosas ya más serias, ¿verdad? De emergencia, no lo comprendían, entonces me amonestaban por todo, me regañaban. Y terminamos con el caso de Angélica. En el trabajo se perdió una computadora carísima y resulta que la querían cobrar a todos los empleados. Una vez se perdió una computadora y eso es muy difícil de sacarlo aquí en un bolso. Y querían culpar a todo el mundo. Algunos que estábamos como ocupando el aparato. Ellas tres dicen que quedaron con ese miedo de estar en el margen del peligro. Y es que no solo salir de la empresa, también peligra su arroz y sus frijoles. Hoy queremos cuidárselos a usted. Este es nuestro tema en la entrevista de fondo. Bueno, muchos casos con los que usted probablemente se siente identificada, pero Alejandro, la consulta es, diferencia entre una llamada de atención versus una amonestación. Claro, Verónica, bueno, de hecho, técnicamente todas estas llamadas de atención son lo que llamaríamos una amonestación. La diferencia es que, digamos, en el grado de gravedad de esa amonestación. Hay una amonestación verbal, que es la que simplemente, pues tal vez mi jefe directo me llama y me llama la atención, por ejemplo, por una llegada tardía el día de hoy. Y ya cuando debemos escalar a una llamada de atención escrita, que llamamos amonestación escrita, que básicamente existen 2 tipos, la amonestación escrita y la amonestación con apercibimiento. Esta última tal vez, sí, esta última tal vez es la que incluye una formalidad que es un parrafito al final que implica el apercibimiento, que es casi decirle al trabajador, si usted vuelve a incurrir en la falta pues que ha cometido, la empresa podría proceder con el despido. Es ya como es correcto, sí. Es como que la primera jalada de oreja, ¿no? Sí. Pero bueno, en el caso de Patricia, ella comentaba que llegó 7 minutos tarde a la oficina y se le pasó una llamada de amonestación. Ahora, ¿qué rango tenemos nosotros de unos minutos tarde? Porque tampoco por 7 minutos una amonestación. Claro, de hecho, Vicente, bueno, la vez pasada comentábamos que nuestro Código de Trabajo es de 1943 y tiene una serie pues, de temas que desfasan con la realidad actual. Este tema de lo que sería la puntualidad debe ser definido por las partes,
tiempo de gracia, digamos, que llaman las personas. 7 minutos, Alejandro. Correcto, porque dependiendo de la empresa, esos 7 minutos pueden ser, por ejemplo, en un call center, un tema durante, ¿verdad? 7 minutos no se atiende el teléfono, se pierden clientes, pero si se trata de una oficina, de un trabajo administrativo, eventualmente un trabajo de limpieza, misceláneo, pues eventualmente ahí la razonabilidad de exigir una puntualidad pues a la hora podría no ser justificable. Ahí lo importante es que la empresa defina cuáles van a ser las políticas que van a regir sobre este tipo de temas y que el trabajador pues esté ya sobre aviso de este tipo de órdenes. ¿Verdad? Y hay una señora que también nos comentaba que su jefe le llamó la atención porque ella no fue a trabajar porque se murió su abuela. La muerte de un familiar, ¿cuándo tenemos opciones de poder no asistir al trabajo por un fallecimiento? Sí, lo vimos, Jorge. De hecho, el tema en nuestro código no está regulado. Esa es una duda muy frecuente de la mayoría de trabajadores. Bueno, si se muere un familiar cercano, ¿cuál es el tiempo que tengo para pues participar de las honras fúnebres? Y en realidad cada empresa en el sector privado debe definirlo. Donde sí es común que esto esté ya regulado es en el sector público, donde a través de un reglamento interno de trabajo o una convención colectiva, pues se establecen cuál es el número de días a disfrutar en cada uno de los casos de familiares fallecidos, o por ejemplo también en caso de nacimiento de un hijo, matrimonio y demás. Claro. Pero esas figuras para la mayoría del sector privado no están definidas y por tanto es el patrono el que tiene que regular el tema a través de una política. Y la tercera señora que nos comentaba, se pierde una computadora en la oficina y todos tienen que pagarla, eso es lo que dice el jefe, de justos por pecadores. ¿Se puede hacer eso? En realidad, Verónica, sobre este tipo de temas, cuando existe una pérdida patrimonial de la empresa, la empresa de inicio no puede establecer, por ejemplo, rebajas de esas pérdidas si el trabajador no está de acuerdo, ¿verdad? Ahí se lleva a cabo una serie de pues, negociaciones. Pongamos un caso, una cadena de restaurantes, si no ponemos un control sobre los platos rotos y demás, que es muy usual en ese tipo de industria, y a nadie le interesa que se quiebren o no, pues las pérdidas para una empresa pueden ser muy cuantiosas. De manera que usualmente hay una negociación entre el patrono y la empresa para efectos de definir este tipo de responsabilidades. En todo caso, para efectos de proceder con un rebajo, se debe de previo individualizar esa falta. Es decir, yo no podría decir, en esta tienda se perdió un televisor o una computadora en el caso de la muchacha, y entonces, bueno, como habían 4 personas en la tienda o en el lugar, entonces lo rebajamos por igual. Ese tipo de sanciones pues bueno, no son justificables, en el tanto yo debo poder identificar cuál fue el trabajador que comete la falta y el responsable, digamos, de esa pérdida. Interesante, porque hemos tocado aristas de varios tipos de trabajo, restaurante, ventas de computadora, y hay casos muy importantes que nuestro compañero Sergio los tiene en la calle, los cuales vamos a enterarnos de ello ahorita. De nuevo, muy buenos días, Vicente, y vamos a comenzar con el caso de Mariana Mora, porque ella asegura que un uniforme controversial la hizo renunciar de su trabajo. Ella nos va a contar todo cómo sucedió, Mariana, un uniforme bastante controversial. Su jefe la regaña porque el uniforme está muy corto, pero él se lo había dado. Claro, todo empieza que conseguí un trabajo, del cual el trabajo constaba de un uniforme. Me dieron el uniforme, me lo puse y no había ningún problema. Da el caso que el jefe renuncia y ponen a una jefa. Y ya ahí la señora sí me dijo que el uniforme estaba muy corto, que yo no podía andar así en la empresa. Y yo le dije que el jefe anterior me había dicho absolutamente nada, que no tenía ningún problema. Más si la empresa se los había dado. Por supuesto, y me dijo que no, que tenía que comprar otro uniforme. Ahora, ¿usted ya había pagado por esos uniformes cortos y controversiales? Totalmente, como le digo, no había ningún problema, nunca nadie me dijo nada. Y ella me dijo que tenía que sacar de mi sueldo para poder comprar el uniforme. ¿Qué le propuso entonces? ¿Cuánto le tenían que rebajar? 40,000 colones del sueldo y de un solo pago. ¿Qué le dice usted? De 40,000 colones a todos nos pegan. Claro, yo le dije y ella siguió insistiendo que estaba muy corto, que no podía andar así en la empresa. Entonces, ¿qué hace ella? ¿Comienza con amonestaciones? ¿Qué proceso le da a su jefa? Me empieza a llamar la atención, amonestaciones y siempre encima mío. Yo le decía, yo no tengo plata ahorita para comprar otro uniforme. Pero siempre me amonestaba y me insinuaba, ¿verdad? Que yo andaba muy provocativa. Usted me decía que ni siquiera quería salir del escritorio a veces. No, era algo muy incómodo, yo ni siquiera al baño quería ir porque, ¿verdad? Por ella. ¿En qué termina toda esta historia? De ahí, yo me cansé de tanta amonestación y yo renuncié. Yo siento que no era motivo,
para yo tener que me despidieran, ¿verdad? ¿A usted el uniforme en efecto le quedaba muy corto? Yo siento que más o menos, pero no era para tanto. Ahora, cuando usted renuncia, ¿qué le dicen con los uniformes cortos? ¿Qué tenía que hacer? Que no, que tiene que ser de la rodilla para abajo. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos, Mariana. Un caso bastante controversial, un uniforme, asegura ella que le costó el trabajo. Vicente, adelante. Gracias, Sergio, y tienes toda la razón. Un uniforme le costó el trabajo, Alejandro. Es un caso bien extraño, porque ya un jefe se lo había dado, lo había visto y había tenido la aprobación de que estaba bien. Cambian de jefe, entra una mujer y esta le dice que no. Y llega toda esta controversia, ¿no? Que tuvo que renunciar ella porque no aguantaba tanta amonestación. Sí, claro, Vicente. Bueno, de hecho, en este tipo de temas hablamos de que el patrono o el empleador tiene dos tipos de poderes que usualmente utiliza en la relación laboral. El primero es el poder de dirección. Ese poder es el que me permite a mí como empresa definir, bueno, este es el uniforme que vamos a utilizar, este es el largo que vamos a utilizar, este es el horario en que vamos a laborar. Claro. Y el poder disciplinario, que es el que le permite al patrono que si no se cumplen esas disposiciones, que por supuesto tienen límite, es decir, el patrono no es que puede ordenar lo que se le antoja, y si no se cumplen esas instrucciones, pues básicamente podemos usar el poder disciplinario para sancionar al trabajador. Pero Alejandro, en este caso en particular, el primer jefe sí aprobó el vestuario. Correcto. Precisamente es que porque esa era parte hombre y le gustaba ver las piezas, probablemente. Puede entrar eso también. Sí. Ese tipo de explicación era necesaria para caer en el tema de que ese poder disciplinario requiere del tema de una proporcionalidad de la sanción que estoy emitiendo, es decir, yo no podría necesariamente, porque el primer día la trabajadora llega con un uniforme que se considera corto, despedirla, porque la medida puede no ser proporcional. Entonces habría otro tipo de sanciones que se podrían imponer, desde una primera llamada de amonestación verbal, es decir, mira, me parece que el largo no es el apropiado, cámbiate. En el caso de ella, plantea un tema adicional que es que paga por el uniforme, lo cual a criterio del Ministerio de Trabajo en nuestro sector privado, eso solamente puede hacerse cuando el uniforme no tiene algún tipo de logo o diseño, marca, la empresa. Correcto, de manera que si la trabajadora lo quiere usar en una fiesta o el fin de semana, en fin, no es una ropa que la identifique con una determinada empresa. Pero si tiene esos signos distintivos, entonces ahí la empresa tendría que costear ese uniforme. Y esta chica, por ejemplo, que ha renunciado, ¿va a quedar su archivo o su hoja de vida laboral manchada por esta situación o no? Bueno, en el caso de ella entendí que renuncia o ella renunció renuncia, por el caso. Sin embargo, bueno, en Costa Rica esta hoja de vida o el currículum que utilizamos pues, para presentarnos frente a un nuevo empleo, en realidad la forma que existe en el país de corroborar esos datos son las referencias que ahí mismo se incluyen. Entonces, dependiendo de la situación de que se trate, sería o no recomendable que tal vez la persona mencionara una situación como estas para efectos de justificar la terminación, ¿verdad? En realidad ahí hay una renuncia y pues no valdría la pena ahondar más en las condiciones por las que terminó la relación. Sí. Perfecto. Ahora vamos a conocer el segundo caso que Sergio nos tiene porque está bien acompañado de 3 señoras y vamos con este segundo caso. Sergio. Gracias, Vero. Así es, y aquí tenemos a doña María porque muchas veces, a veces uno trabaja en servicios, por ejemplo, en tiendas. ¿A usted le pasó que trabajaba en un restaurante y un cliente quejoso le costó su trabajo, dice usted? Sí, claro que sí. Pongámonos cómodos, doña María, y venga para contarme. Pase adelante, aquí está en su casa. Cuénteme, ¿cómo sucedió todo? Mira, es que yo trabajaba en un restaurante y había un señor que se quejaba mucho, se quejaba demasiado y me fue y me denunció con el jefe. ¿Qué hace su jefe donde le dice el señor la queja, donde le pone la queja? Ya, qué gran mi sorpresa que yo fui y él me llamó y yo le dije que no, que yo no lo trataba mal y me dijo, no, la palabra de él vale mucho. Usted me decía que le hizo solo una amonestación y después ya llegó el despido. Sí, llegó el despido, me dijo que no, entonces no me dio la oportunidad ni de hablar, nada más me dijo recoja sus cosas y se va. ¿Era la palabra suya contra la de él? Obvio. Y usted no le explicó, porque usted me decía que el cliente no era normal, era un cliente que ponía quejas constantemente en contra de todos sus compañeros, que no le gustaba el ceviche a veces, que no le gustaba el pescado frito. Sí, digamos, él le servía a uno
que no le gustaba eso y que tenía que devolverlo, que si le veía algo a la cuchara, que tenía defecto la cuchara. Entonces era terrible atender a ese señor, y ese señor ya y me fue a denunciar porque supuestamente le traté mal, porque ya no había motivo. ¿Usted no tomó ninguna medida legal en contra de su jefe? No, vieras que no, porque ya yo me fui tranquila para la casa, esperando a ver si me llamaban, pero no, ya me quedé sin trabajo. Pero eso estamos hablando, Sergio, que eso fue hace muchos años, cuando yo trabajaba ahí. Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, doña María. Vamos a regresar hasta la Casa de Giros, porque muchas veces esto sucede en algunos comercios. ¿Cómo le podemos ayudar a estos trabajadores que los despiden injustificadamente? Adelante. Justamente de eso estamos conversando acá, Sergio, porque hasta dónde el cliente siempre tiene la razón, Alejandro, porque esto no le sucede solo a las personas que se dedican a atender en un restaurante, le pasa a los cajeros, le pasa a las personas que atienden llamadas telefónicas, secretarios, que se ven envueltos en estas quejas y a veces en un despido injustificado. Sí, Verónica, de hecho, en este tema del poder disciplinario, cuándo puedo amonestar, cuándo puedo despedir, es un tema donde se ve un desconocimiento muy frecuente en las empresas, y recordemos que este tema en general implica que en el Código de Trabajo, en el artículo 71 y 72, se incluyen las conductas por las cuales el trabajador puede ser amonestado. Y en el artículo 81 se establecen las conductas por las cuales puede ser despedido. Entonces, a mí una empresa no podría intentar justificar un despido basado en una falta leve, que son las del 71 y 72. En el caso de María, la persona que hace o presenta el caso, básicamente ahí pareciera que lo que existe es una falta a un procedimiento en la forma de atender a un cliente, que salvo que se lograra demostrar que, por ejemplo, existió alguna falta de respeto, un improperio, que no sé, ya es un tema realmente grave, simplemente si lo que se da es una no satisfacción en el servicio prestado, pues eso a lo más justificaría una amonestación de inicio y nunca un despido. Sí, pero Alejandro, también comentaba María Sánchez que este era un cliente muy quejón, que por todo se quejaba, que si por la cuchara, que si por el ceviche. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en este particular? Mi jefe me amonesta y no estoy de acuerdo con la amonestación. ¿Tengo derecho a querella, a reclamar, a defenderme? Sí, Vicente, de hecho, bueno, en el país no existe un procedimiento para el sector privado propiamente donde yo pueda apelar, por decirlo así, ¿verdad?, a una carta de amonestación o de despido propiamente dicha. La recomendación sería que cuando el trabajador va a firmar de recibido la carta, pues firme no conforme, y si quieren un parrafito ahí explica por qué no está conforme con esa sanción recibida, para que posteriormente, si el tema finaliza en un eventual despido y una posterior demanda laboral, pues este tipo de notas le ayuden al trabajador, correcto, y a poder explicar un poco el trasfondo de lo ocurrido. Recordemos que nosotros siempre comparamos el tema disciplinario en materia laboral con un partido de fútbol, ¿verdad? Las amonestaciones son tarjetas amarillas. A mí me pueden despedir por la acumulación de tarjetas amarillas o por una roja directa, y es un tema que la empresa debe manejar. ¿Y esas tarjetas amarillas, o esa acumulación, vence o quedan ahí de por vida, o se acumulan? Ese es un tema importante, Jorge, porque sí vencen, el plazo de vigencia es de un mes, y ojo con eso porque es un tema que tiene su truco. Ese mes cuenta a partir de dos momentos: a partir del momento en que se comete la falta o a partir del momento en que el patrono se entera de la comisión de la falta, ¿verdad? Pueden ser situaciones donde, transcurrido un año, el patrono, por ejemplo, se entera de que el certificado universitario que yo aporté cuando empecé a trabajar con la empresa es falso, y entonces a partir de que él se entera de esa falsedad, procede o corre el mes para efectos de que eventualmente yo sea despedido por hacer incurrir al patrono en un error a la hora de mi contratación. O también, si por ejemplo hoy fue que se extravió la computadora y yo no seguí el procedimiento para denunciar ese tema, pues a partir de hoy corre el mes para efectos de que se tome la sanción que procede. Ok, pues nosotros ahora vamos a conectar con Sergio, que seguro que se le acumulan también las personas para darnos su opinión. Sergio, vamos contigo. Así es, Jorge, y a veces esa ganancia de arroz y frijoles se combinan con el amor y juegan malas pasadas. Elena, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a usted, Sergio. Usted tenía una pareja, se enamoró, caminemos por aquí, se enamoró de esa pareja en el trabajo, pero luego su jefe se da cuenta y se le arma un problemón. Cuéntenos eso. Sí, bueno, hace unos meses, hace unos años trabajaba en cierta empresa y conocí a una persona y entablamos una relación, pero trabajábamos en diferentes áreas.
¿Ustedes se veían o no, nada? No, difícil, porque teníamos diferentes horarios o diferentes turnos. ¿Iban a almorzar juntos en el recreo del trabajo? Sí, a veces nos íbamos a almorzar fuera de la empresa. Ahora, ¿qué les dice su jefe? Porque se los topan en un mall, ¿es así? Sí, empezamos a salir y nos lo topamos en un mall y nos molestan. Y empiezan los problemas desde ahí. ¿Qué le comienza a decir su jefe? Que no, que las relaciones no son permitidas en nuestra empresa y que no podemos interactuar en dicho lugar, lo cual no sucede porque nos tocan diferentes turnos. ¿A usted le hicieron la vida imposible por ese amor? Demasiado, trocito la vida, por decirlo así. Usted no le justificaba que no se veían, que no iban a chocar, porque en realidad, como usted nos cuenta, no interfería. Sí, muchas veces yo le decía que no teníamos el tiempo o el mismo horario para vernos, entonces que no interferían en nuestro trabajo. Ahora, Elena, ¿usted a veces faltaba ese trabajo, se perdía? No, yo soy una persona muy responsable en mi trabajo y nunca falté y siempre cumplí con mi horario. ¿Ambos eran solteros? Sí, éramos solteros los dos. ¿Qué hace usted ante todo lo que le están haciendo en el trabajo que asegura? Bueno, yo empiezo a hablar con mi actual esposo y le explico la situación y empiezo a tratar de vernos menos y a reducir todas las situaciones, pero llega un momento donde mi jefe empieza a molestarnos y llega un momento donde él me dice que me da la carta de despido. La carta no se la justifican bajo eso, ¿se la justifican por qué? Por recorte de personal, el cual yo no creo que sea cierto. Ahora, la historia terminó bien porque ustedes terminaron casados, ahora los dos salieron de esa empresa y tienen trabajo, hay que ver el final feliz. Sí, eso sí, nosotros dos salimos de la empresa y continuamos trabajando, pero en diferentes lugares. Elena, muchísimas gracias por acompañarnos, también gracias a esas 3 amigas que nos contaron sus historias. ¿Cómo le podemos ayudar a esas personas que tienen relaciones en el trabajo? Por ejemplo, Elena, volvemos hasta la Casa de Giros, adelante. Muchas gracias, Sergio. Yo creo que aquí hay 2 temas, ¿no? Primero es, te pueden llamar la atención o regañar por el hecho de que tengas una relación con una persona que trabaja en la misma empresa y a veces que utilizan excusas diferentes o extrañas para echarte del trabajo, como el caso de ella que dicen que es que era recorte de personal. De hecho, Jorge, bueno, en nuestro país hace algunos años sí era muy común esta prohibición de que existieran relaciones sentimentales en el centro de trabajo. Sin embargo, luego de varios casos que fueron a la Sala Constitucional por un tema de recurso de amparo, pues bueno, han generado una serie de sentencias por parte de la Sala, donde se establece que la empresa no puede prohibir este tipo de relaciones. Eventualmente lo que sí podría hacer es regular de manera que se evite conflictos de intereses en el centro de trabajo, por ejemplo, el jefe saliendo con una persona que le reporta directamente o con una gerente financiera, con alguien que maneja bienes en la empresa, y ahí lo que se procuraría es reubicar a alguna de los miembros de la pareja para evitar esa afectación. Y también se recomienda que para evitar discriminación no sea siempre la mujer la que se reubica, que eso es un tema que usualmente se ve en algunas empresas. En realidad, el otro punto es, bueno, cuando se justifica el motivo de terminación de la relación en una razón completamente distinta a la que existe detrás, dado que la empresa sabe que el despido no se sostiene por la razón que ella lo fundamenta. Entonces, en estos casos, el trabajador eventualmente pues podría utilizar cualquier medio de prueba, sea sus compañeros de trabajo, sea algún tipo de correo electrónico, comunicación formal, para efectos de demostrar la verdadera razón de terminación y pudiese alegar una discriminación en razón de la causal que realmente justificó el despido. La sala sí ha sido, digamos, como bastante clara en el sentido de que el trabajador tiene el derecho a formar una familia y que nada le puede evitar pues que busque esa eventual familia dentro del centro de trabajo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando en la empresa tienen una política? Porque a ella le dicen, bueno, es que usted está violando nuestras normas internas al tener un noviazgo con alguien de la empresa. Y eso, de alguna manera, se puede impedir, digamos, dentro de una empresa privada que esta persona no tenga novio. Verónica, en realidad lo que ahí se tendría que buscar es un balance, porque muchas veces la empresa lo que busca, además de evitar ese conflicto de intereses con este tipo de políticas, es que si la relación termina en malos términos, que no se vaya a generar una situación que luego pueda entenderse como un hostigamiento sexual, que haga el ambiente laboral imposible para ambos miembros de la pareja, y la empresa tampoco se ve involucrada en una situación de tipo personal. Entonces, no podríamos prohibir como empresa la existencia de esas relaciones, entre compañeros. Pero sí podríamos entrar a regular ciertos pasos a seguir
en un caso como este. Por ejemplo, algunas empresas de origen estadounidense lo que establecen es una política donde si lo que va a existir es una pareja formal, y trabajan en la empresa, ellos deben comunicarlo al Departamento de Recursos Humanos para efectos de que el departamento cubra un procedimiento que establece o que busca salvar los intereses tanto de la empresa como de los trabajadores. Y que si ellos deciden continuar con esa relación, pues que sepan que si a futuro algún conflicto ocurre, pues la empresa de buena fe los puso sobre advertencia de qué tipo de condiciones podrían ocurrir a futuro. Pero en el caso particular de Elena, donde ella plantea y dice que después que se enteran que tiene una relación, la despiden y la causal de despido es recorte de personal. ¿Eso es legal? ¿Eso es legal? ¿El recorte de personal es legal para reestructurar la empresa? Bueno, en Costa Rica nosotros tenemos en el artículo 85, inciso D del Código de Trabajo, la libertad de despido, que es una particularidad que tal vez nos diferencia de alguno de los países de la región, y el patrono puede proceder con el despido con responsabilidad patronal, es decir, pagando todas las indemnizaciones que establece el Código de Trabajo sin, digamos, mayor problema, salvo que existan algunos de los que llamamos fueros de protección, que es la trabajadora en estado de embarazo, en periodo de lactancia, un menor de edad, por ejemplo, un trabajador sindicalizado en actividad sindical. Son fueros que de alguna manera limitan esa libertad de despido del patrono. Si en este caso a María la terminan despidiendo y el despido procede con el pago de la totalidad de sus derechos laborales, pues eventualmente ahí no habría algún tipo de lesión a sus derechos, salvo que lo que se pueda demostrar a futuro es que existe una discriminación en razón de esta relación que existía y que, por ejemplo, ella alegue que por ser la mujer es la que terminan despidiendo, en cambio el hombre continúa en el empleo y ya tiene otra novia, ¿verdad? Entonces, en el empleo también. Ese tipo de situaciones sí podrían claramente representar una discriminación. Okay. Tenemos nuestro primer comentario de la mañana y don Iván nos dice que le rebajaron 120,000, es lo que dice, compañero. Sí, 120,000 por la pérdida de una herramienta. Yo no firmé, nos está diciendo él, ninguna autorización. ¿Qué puedo hacer? En estos casos, pues de nuevo siempre es bueno un tema de negociación con el patrono en primeros términos. Si esto no genera un resultado positivo para los intereses del trabajador, la primera instancia siempre va a ser la Oficina de Conciliación del Ministerio de Trabajo, donde van a citar al patrono o a su representante para efectos de que en esa conciliación pues se busque resolver este tema sin tener que ir a una posterior demanda laboral. Si no se lograra resolver en el ministerio, la única alternativa pues que eventualmente el trabajador sería que ante ese abuso por parte del patrono, el trabajador termine la relación de forma unilateral, que comentábamos no es lo mismo que una renuncia, es lo que en otros lugares se le conoce como un autodespido, es decir, las condiciones de abuso del patrono son de cierto nivel que hacen imposible la continuidad de la relación. Yo termino como trabajador esa relación, pongo eso sí a la empresa bajo conocimiento de esa situación, le doy un par de días para que me reintegre el dinero y si transcurridos esos 2 días no me reintegran el dinero, yo puedo terminar la relación e ir a demandar por el cobro del preaviso y la cesantía. Perfecto. Ahí tenemos otro comentario de Kemble que dice que trabajo en un hospital y si llego un minuto tarde realizan una bitácora que va directo a mi expediente digital. ¿Es legal eso por un minuto tarde? Claro, comentábamos hace unos minutos, ¿verdad? Que esto va a depender del tipo de empresa, del tipo de centro de trabajo. Si, por ejemplo, esto fuera un centro de emergencias, ¿verdad? De atención de emergencias, definitivamente yo podría exigir la puntualidad desde el minuto 1, porque caso contrario, el minuto 2, 3 o hasta el 5, que no esté el médico que le tocaba atender ese rol, pues ahí se me pudieron haber muerto 3 o 4 pacientes, dependiendo de qué tan ajetreado estaba el día en ese centro médico, ¿verdad? Si se tratara de una labor de tipo de oficina, pues ahí se podría hablar eventualmente de una proporcionalidad y ese tiempo que hablábamos de gracia. Perfecto, perfecto. Ahí tenemos otro. Sí, dice... A un compañero lo despidieron sin derecho patronal, aduciendo que un día estaba dormido. Claro. Sí, bueno, eso... Imaginemos que era un guarda, ¿no? Eso como que pasa en los turnos del día sábado, después de la fiesta de los viernes. Bueno, en realidad, este tema del dormir en el trabajo o perder el tiempo en el trabajo es lo que se considera un abandono de trabajo, que a veces se confunde, es muy común que se confunda cuando hacemos referencia a ausencias, por ejemplo, consecutivas o varias ausencias dentro de un mismo mes, que dicen es que usted hizo abandono de trabajo, eso es incorrecto.
Correcto. Abandono de trabajo es cuando o yo llegué al trabajo y, por ejemplo, salí a almorzar y no regresé más, o bien estoy en mi lugar de trabajo, pero estoy haciendo otra cosa distinta para la cual me están pagando el salario. Claro. En este caso, me dormí en el trabajo. Y el abandono de trabajo es una falta leve. Está dentro de los artículos 71 y 72 y por tanto lo más que se podría hacer en la primera ocasión es emitir una carta de amonestación en razón de ese abandono y por supuesto si se reiterara esa conducta, a futuro me podrían despedir por lo mismo. Claro, aquí un punto que es importante mencionar, hablábamos de las acumulaciones de tarjetas amarillas. Para que yo pueda ser despedido por una reiteración de una falta leve, debe ser la misma falta que cometí y en un periodo de 3 meses. ¿No? En un periodo de 3 meses. Si transcurre ese periodo de 3 meses, luego ya no me podrían como sacar trapos sucios de un periodo anterior. Pierde validez esa. Claro. Correcto. Tenemos otra y esta mucha atención. Dice, mi hermana trabaja en una fábrica con turno de noche. Le dicen que no tiene derecho a feriados ni a tiempo extra y no tiene seguro. A ver. Bueno, ese ya es un tema completamente abusivo. En realidad, pues bueno, cualquier trabajador que se encuentre regulado pues por el Código de Trabajo y por tanto tenga derecho a todo lo que se contempla dentro de nuestro código, por supuesto que tiene derecho al disfrute de vacaciones, disfrute de días feriados. Se le están privando de todos sus derechos a esta muchacha. Correcto. Bueno, desde el momento en que no aparece reportada al seguro de la caja, probablemente ni siquiera se le está dando el trato de un trabajador en el centro de trabajo. Entonces, lo que esa persona, si la relación es laboral, estaría haciendo es acumular a su favor un cheque en blanco para que al terminar esa relación eventualmente pueda hacer el cobro de todas las diferencias que no le han sido remuneradas durante la vigencia del contrato. Aquí tenemos a Florita Flores que dice que trabajé en la tienda de mi suegra por 15 años, me dijo que ella ya no me ocupaba más y no le pagó el tiempo laborado porque decía que era su suegra. Sí. Es que las suegras es que hay que sacarlas de la casa. Todo queda en familia. Eso no está en el código laboral, ¿no? No, y casualmente este es un caso curioso porque por muchos años causaba un poco tal vez la duda si... Pongamos el caso de una pareja que tenía, no sé, una pulpería y entonces después el dueño formal es el esposo y la esposa pues colaboraba ahí, pero no se le reconocía ningún tipo de derecho laboral en razón de ese negocio. Y la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia sí ha tenido sentencias donde se han visto casos similares y se le ha reconocido como trabajador o trabajadora a pesar de que exista una relación de tipo familiar entre los involucrados, ¿verdad? Entonces, una cosa no quita la otra. Diga que era suegra. Correcto, ya después de ahí vendrá el problema con la suegra y demás y la demanda, pero el derecho lo tiene. A ver, en mi trabajo tenía que llevar cursos, pero tenía que pagarlos, recibirlos en mis días libres sin ninguna remuneración. Es decir, él tenía que pagar sus cursos, buscarlos en sus días libres. Y esto lo exigía la empresa. Claro. ¿Es legal? En este caso, nuevamente, la respuesta, me imagino, saben por dónde va. El código no regula absolutamente nada de estos temas y entramos a una situación más de buena fe. Es decir, si la empresa es la principal interesada en que sus trabajadores se encuentren debidamente capacitados y actualizados sobre ciertos temas, pues por supuesto se partiría al menos de la premisa de que esos cursos o esa capacitación la asume la empresa. Claro. Salvo que en algunos casos especiales, cuando implica un viaje al exterior o cierto tiempo, digamos, fuera de la empresa, entonces las partes se ponen de acuerdo y dicen, bueno, costeémoslo en conjunto. Porque a ambos nos interesa. Correcto. Pero si el único interesado es la empresa, debe costearlo. El otro cuestionamiento es si a pesar de que estoy pagando el curso, esta capacitación debe hacerse en tiempo laboral o lo puedo hacer un fin de semana o durante las noches fuera de mi jornada de trabajo. Nuevamente ahí se requiere del visto bueno del trabajador, de una negociación con el trabajador, porque en principio, por ejemplo, mi día libre es para que yo pueda descansar del trabajo y no para estar en una capacitación de 8 a 4 de la tarde. A la empresa. Así es. Correcto. Sí. Excelente. Muy bien. No, Alejandro, muchísimas gracias. Muchas gracias. No, como siempre es un gusto con todas estar con estas ustedes. consultas que tenía muchos en casa, así que yo espero que todas se hayan solventado. Y también a Sergio y los casos que aportaron muchísimo a esta conversación.